Buenos días, amada iglesia. Feliz día del Señor. ¿Cómo están? Gloria a Dios, que podemos cantar y exaltar el nombre de Dios, que podemos alzar nuestras voces y nuestras manos para cantar el nombre del Señor. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Tengan todos el privilegio y la oportunidad y la bienvenida de estar en la casa del Señor. Qué gozo. Y como cantábamos en la última alabanza, digno es de toda gloria, todo honor y todo poder. Amén. El Señor es digno, hermanos, iglesia, de cualquier persecución o privación que nosotros podamos estar pasando el día de hoy en nuestras vidas. Él es digno de eso. Amén. Si usted es un creyente, va a reconocer en su corazón que Cristo es digno de eso. Cualquier situación o circunstancia que usted pueda estar pasando el día de hoy, va a reconocer que el Señor Jesús se merece toda la gloria y la honra por siempre. Amén. Continuamos nuestra serie del libro de Santiago. Continuamos el capítulo número 1 y si está en su posibilidad, quiero invitarlo a ponerse de pie, por favor. Vamos a leer los pasajes del día de hoy. La epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios, versículo 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Oramos. Señor amado, gracias por la oportunidad que nos da de estar en su casa el día de hoy, de poder cantar su nombre, Señor, poder levantar nuestras manos y cantar que usted es digno de toda la gloria y la honra, Señor. Y continuamos en esta mañana adorando su santo nombre por medio de la predicación de su palabra, Señor. Yo le ruego, por favor, en este tiempo, que sea su Espíritu Santo guiándome y capacitándome a mí para dirigir este tiempo, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca provenga de usted, Señor. Que nos ayude a poder prestar atención, tener un corazón dispuesto, una mente dispuesta, oídos dispuestos a escuchar su palabra y escuchar el llamado que usted tiene en nuestras vidas, Señor. Que podamos reconocer en nuestros corazones, Señor, que usted es digno de toda gloria y honra y de esa manera vivir como usted merece que vivamos, Señor, el Evangelio, como que usted merece que vivamos nuestra vida cristiana, Señor. Dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Si hay algo, iglesia, hermanos, que caracteriza a una persona muchas veces, incluso puede llegar a definir a esa persona, es en aquello en lo que se gloría esa persona, como leíamos en los textos en Santiago. Aquello que exalta o resalta más de una persona, eso es lo que se va a gloriar. Y lamentablemente, por el pecado, todos de nosotros nos gloriamos en algo. Todos de nosotros nos gloriamos en algo. Necesitamos reconocer eso en nuestros corazones. Luchamos con jactarnos de las cosas, ¿sí? Pueden ser los dones o las habilidades que Dios te ha dado. La inteligencia que Dios te ha dado puede llevarte a estarte gloriando y jactando en tu corazón y sintiéndote superior a las demás personas. Pueden ser tus posesiones, tu cuenta bancaria, ¿no? Lo que te haga jactarte y gloriarte en tu vida y darte una identidad. Puede ser tu apellido, tu ascendencia familiar y es necesario reconocer esto o meditar esto en el corazón de manera profunda. Pueden ser los contactos que tienes en tu trabajo, amistades o familia. Puede ser la condición física también. Un hombre puede jactarse y gloriarse en la fuerza de su cuerpo. Una mujer puede jactarse o gloriarse en que pudo tener un parto natural y que otra mujer no puede tener un parto natural. Tienen que hacerle cesárea. El corazón engañoso y perverso llega a eso. El hombre puede gloriarse y jactarse en cualquier logro de su vida, creyendo que esos logros son por méritos propios o la experiencia que ha tenido, ¿sí? Por eso yo quiero invitarte en esta mañana
a que medites en esta pregunta. ¿Cuáles son esas cosas, iglesia, hermano, en las que tú te puedes estar gloriando el día de hoy? ¿Sí? Y mira qué interesante que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo reconoce, luego de pasar por un proceso en espina en su carne, y pedirle a Dios que quitara eso, que Él se goza en sus debilidades. ¿Sí? ¿Y cuánto realmente nosotros podemos decir el día de hoy que nos gozamos en nuestras debilidades? Muchas veces no es así. Podemos gozarnos en todas nuestras victorias, en todas nuestras seguridades del mundo, pero no queremos reconocer muchas veces nuestras debilidades. Y son esas las debilidades que nos van a hacer depender más de Dios. Entonces, pregúntate esto en tu corazón. ¿En qué cosas te puedes estar gloriando el día de hoy? ¿Cuáles son esas cosas que tú te puedes estar jactando el día de hoy en tu corazón? Que te dan seguridad, que te pueden dar identidad, que te pueden hacer sentir mejor que otra persona o superior a otra persona. Volvemos a los textos del versículo 9 al 11. El apóstol Santiago continúa, es una extensión de los primeros pasajes y continúa animando y exhortando a su audiencia, ¿no? A estar firme en las pruebas. Pero ahora, en estos textos, los anima a no prestar atención en la posición, en la condición en la que ellos se encuentran, ¿sí? Nos está diciendo que independientemente de la condición en que la persona o el creyente se encuentre, puede gloriarse en Dios, ¿sí? Puede glorificar a Dios, ya sea una condición de pobreza o en una condición de abundancia, el creyente puede glorificar a Dios. Y también nos está diciendo en los demás textos que estas condiciones, pruebas y circunstancias son temporales, son pasajeras. Y esa es la analogía que él está haciendo, no con la naturaleza y la vida del hombre. Son cosas pasajeras. Los logros del hombre son cosas pasajeras. Hoy están, ya mañana no están. Está afirmando que la vida del hombre, los logros del hombre, cualquier condición que el hombre esté viviendo el día de hoy es algo temporal y pasajero. ¿Sí? Probablemente la audiencia en ese momento, si recordamos un poco el contexto, está luchando en su corazón por lo que están viviendo, la dispersión, persecución, privaciones y la tentación de sus corazones va a ser encontrar seguridad en alguna de estas cosas. El que tiene recursos y abundancias va a querer inclinar su corazón a eso, ¿no? Y el que no tiene va a querer inclinar su corazón a que necesita de eso. Y es necesario meditar en el corazón sobre la tendencia de nuestros corazones. ¿Cuál es la tendencia de tu corazón el día de hoy? ¿A qué tiende tu corazón a refugiarse y sentirse seguro? ¿O a dar un tipo de identidad? Siempre el autor los está animando en estos textos a recordar las promesas de Dios y vamos a ver más adelante por qué continúa animándolo y su argumento para llevarlos a meditar en esto continúa siendo las promesas de Dios. Si vamos a Santiago capítulo 1, versículos 9 y 10, dice el autor, pero el hermano de condición humilde se gloríe, ¿no? En su alta posición y el rico en su humillación. Y la palabra que está ocupando acá viene del griego kaushaumai, que significa gloriarse propiamente o jactarse. Pero esta jactancia es distinta a la jactancia del mundo, ¿sí? Dice propiamente vivir con la cabeza erguida, pero se refiere a una jactancia producida por el Espíritu Santo. Una jactancia que lleva a una confianza en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, en la gloria de Dios. Y es lo que Santiago está animando. La condición que se encuentren en ese momento, ya sea de pobreza o riqueza, ustedes deben jactarse que han sido comprados por la sangre de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. ¿Sí? Ese debe ser la identidad del creyente. Esa debe ser la identidad del cristiano siempre. Y son las mismas palabras que ocupa el apóstol Pablo en Gálatas 6:14. Dice el apóstol Pablo, pero jamás acontezca que yo me gloríe, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.
Y la declaración del apóstol Pablo en estos textos es que implica y renuncia a vivir para agradar a los deseos de su carne. ¿Sí? Jamás, dice, acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor de Jesucristo. Y eso, hermanos, debe ser un recordatorio para todos nosotros del valor que nosotros tenemos en Cristo Jesús, no por nuestros méritos, no por nuestros logros, y como dice esta versión, no por nuestras empresas, ¿sí? Sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es un recordatorio y nos lleva a poner la mirada nuevamente en la cruz. Nosotros fuimos comprados a un alto precio en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo está renunciando en este texto a vivir el Evangelio en sus propias fuerzas y tratar de agradar a Dios por sus propios méritos, ¿sí? Está renunciando a cumplir la ley en sus propias fuerzas. Jamás acontezca que yo me gloríe, o que yo me goce, o que yo me sienta seguro en mí mismo, dice el apóstol Pablo. Y son las mismas palabras y la misma terminación que ocupa Santiago acá. Que el pobre se gloríe, dice, en su alta posición. En este sentido, lo que el texto nos está diciendo, que se gloríe en la posición que Dios le ha dado, a pesar de la condición en la que se encuentra, a pesar de los pocos recursos que pueda tener. Pero también dice que el rico se gloríe en la humillación que Dios le ha hecho, ¿sí? No en sus posesiones. Por eso esto nos debe llevar a meditar, hermanos, que solamente nuestra gloria debe estar en la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. ¿Sí? El creyente debe gloriarse solamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso las condiciones en que se encuentra el creyente no expresa ni definen el amor que Dios tiene por él. Amén. Cualquier condición que tú te encuentres el día de hoy no va a definir si Dios te ama más o Dios te ama menos. Los recursos que tú puedas tener no quiere decir que Dios te ama más que al otro creyente que tiene menos. Y eso debe ser un recordatorio, porque el amor de Dios se expresa en Cristo Jesús. El amor de Dios se expresa en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios para los creyentes. Amén. Y ese es un recordatorio para nuestro corazón. Si tú estás luchando el día de hoy con pensar o creer mentiras acerca del carácter de Dios y su amor por la condición en la que te encuentras, es necesario recordar la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y no es eso lo que cantábamos más temprano? Acerca de la obra de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en otros textos, en Romanos 5, versículo 3 al 5, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, o nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado. Y son textos que ya hemos leído durante esta serie en Santiago. Nos gloriamos, nos gozamos, descansamos en las tribulaciones, porque esto va a producir frutos de justicia en la vida del creyente. Produce carácter probado, produce esperanza en la vida del creyente. ¿Por qué? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el creyente, y como creyentes podemos gloriarnos en la segura salvación que tenemos por medio de Cristo Jesús. Eso, hermanos, es el Evangelio de Cristo Jesús. Debemos recordar en todas las áreas de nuestra vida la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y continúa en Romanos 5, y la esperanza, dice, que tenemos no nos va a desilusionar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El amor de Dios está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Si tú estás luchando el día de hoy creyendo mentiras acerca del amor de Dios, acerca del carácter de Dios, acerca de la fidelidad de Dios, déjame decirte, hermano, y déjame animarte a volver a la cruz, a volver a los pies de la cruz. Las circunstancias y las condiciones en la vida del creyente no cambian la voluntad de Dios.
cualquier condición, cualquier circunstancia, no va a cambiar los planes de Dios. No va a cambiar la voluntad de Dios en tu vida. Pero también ninguna condición en la vida del creyente impide que ésta pueda glorificar a Dios y gozarse en las pruebas. Por eso el apóstol Pablo decía, no gloriamos en las tribulaciones. En medio de la prueba y la circunstancia, podemos glorificar a Dios. Podemos honrar a Dios. Por eso yo quiero preguntarte también, ¿qué valor tiene para ti la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Y en el servicio, por ejemplo, en los tiempos de las disciplinas espirituales, la forma en cómo estás viviendo el Evangelio va a mostrar mucho de cómo estás valorando la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué valor tiene para ti, amada iglesia, la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Esa debe ser una pregunta que esté resonando en nuestras mentes y en nuestros corazones a medida que vamos corriendo la carrera de la fe. Si en mi vida no hay frutos de justicia, si en mi vida no hay un amor genuino por el Señor, por sus estatutos, sus mandatos, realmente estoy amando y valorando y poniendo en alta estima lo que el Señor Jesucristo hizo en mi vida. ¿Cómo yo estoy sirviendo al Señor el día de hoy? ¿Cómo está siendo mi servicio el día de hoy en su iglesia? ¿Lo estoy viendo como un privilegio o como una carga? ¿Está siendo mi servicio como una ofrenda mancillada solo por cumplir lo que me están diciendo que haga? ¿O ni siquiera me he comprometido y me he involucrado en la iglesia del Señor? ¿Cuánto tiempo tienes de estar viniendo a la iglesia, amado hermano? ¿Cuántos meses o años tienes de estar viniendo a la iglesia y no has sido capaz de involucrarte con la iglesia del Señor? ¿Cuánto tiempo tienes de estar sirviendo al Señor en iglesia? Y con mucho amor y paciencia tenemos que animarte a que vengas a servir a la iglesia, a que asistas a los grupos pequeños, casi rogando a las personas para que asistan a los grupos pequeños. Pero si hay un valor profundo y un entendimiento correcto de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, déjame decirte que todas estas cosas no serían necesarias, porque más bien habría que parar, ¿no? Tranquilo, hermano, y canalizar todo ese amor y pasión que tienen por el Señor, pero muchas veces no está siendo así. Y déjame compartirte unos textos en Mateo 13 acerca del valor de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Mateo 13, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. Luego dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar la perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Y por supuesto, estos textos están apuntando a Cristo, a la perla de gran valor. Esa es la analogía y la enseñanza que están haciendo estos textos. ¿Es Cristo la perla de gran valor en tu vida? ¿Has sido capaz de dejar toda tu vida por el Señor? ¿Tienes en alta estima, amada iglesia, el valor infinito de poder conocer a nuestro Señor Jesucristo y reconocer lo que hizo en la cruz del Calvario? Por eso es necesario meditar esto y tener un entendimiento correcto de lo que significa la cruz en nuestra vida. Por eso la identidad y la seguridad del creyente nacen de un correcto entendimiento de su salvación por medio de Cristo Jesús. Si volvemos a los textos en Santiago 1:10 dice, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de hierba. Necesitamos tener un entendimiento correcto del carácter de Dios. Por eso
La teología que no apunta a Cristo va a apuntar a la gloria del hombre. ¿Sí? La teología que no apunta a Cristo va a apuntar a la gloria del hombre. Amén. ¿Quién es el centro de tu teología el día de hoy? ¿En qué se basa tu teología? ¿A dónde apunta todo el conocimiento que tú tienes acerca de Dios? A medida que crezco en el conocimiento de Dios, mi confianza y descanso en sus promesas se van fortaleciendo. Mi mirada no estará puesta ni en mí, ni en las circunstancias, sino en el Señor. Por eso es necesario meditar, hermanos, si la teología que tú tienes el día de hoy está siendo correcta para enfrentar las distintas pruebas o circunstancias. ¿Sí? Amén. ¿A dónde apunta tu teología el día de hoy? ¿En qué se basa tu teología? Si tú dices creer en Dios, si tú dices amar a Dios, ¿dónde está tu identidad? ¿Dónde está tu seguridad? Por eso la identidad de un creyente nace de entender correctamente la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el rico puede gloriarse en la humillación que Dios da a su vida, como dice Santiago, porque entiende en su mente y en su corazón que las posesiones que él tiene son pasajeras y su vida es pasajera. Y no es casualidad que el día de hoy en la escuela dominical estuviéramos estudiando acerca de la muerte. Pues él pasará, dice, como la flor de la hierba. El teólogo antaño, Charles Spurgeon, definía su teología, dice en 4 pequeñas palabras: Jesús murió por mí. Ahí se basaba, dice, la teología de él. Él estaba apuntando a la cruz también. Un hombre, un gran maestro, un gran teólogo, un gran predicador, pero al final un hombre que necesitaba del Señor, que necesitaba un Salvador. Necesitamos que nuestra identidad y nuestra seguridad se basen en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, si la teología que tú estás viviendo y creyendo el día de hoy no está apuntando a Cristo, va a estar apuntando a ti mismo. El mundo, las personas, la iglesia, Dios, todo va a girar en torno a ti. A tu gloria, a tus necesidades, a tus condiciones, a tus circunstancias. Y una teología incorrecta, por supuesto, va a llevarte a creer mentiras del carácter de Dios. Te va a llevar a dudar del carácter de Dios. Una teología que no se basa en la palabra de Dios se va a basar en otra cosa. Por supuesto, puede basarse en tu propio corazón, en tus propias necesidades, y ahí es donde va a estar el enfoque del creyente, ¿no? Las circunstancias, la realidad práctica, todas las necesidades que tú puedas tener el día de hoy, las pruebas. Ese va a ser el centro de tu teología. Y todo va a basarse en ti, en el yo. Por eso es necesario examinar la teología que tú estás creyendo y viviendo el día de hoy. ¿Qué estás creyendo acerca de Dios? ¿Qué estás creyendo acerca de la circunstancia que estás pasando el día de hoy? ¿Qué estás creyendo acerca de la provisión de Dios? Tú pudieras reconocer, hermano, y gloriarte en tus debilidades. Tú pudieras gloriarte en la circunstancia donde te encuentras el día de hoy. Un correcto entendimiento del carácter de Dios nos va a llevar a descansar completamente en sus promesas. Va a llevarnos a aceptar, reconocer que Dios es digno de lo que podemos estar pasando el día de hoy, de cualquier circunstancia que tú pudieras estar atravesando. Y eso que el apóstol Santiago tiene en su mente y quiere transmitir a su audiencia en ese momento. Las circunstancias, pero la posición en que ustedes están no es lo que les da valor, no es lo que les da seguridad, sino realmente lo que da valor al creyente y lo que da seguridad al creyente
es Cristo Jesús, es Dios, es su obra en la cruz del Calvario. Es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección. Todo vuelve al Evangelio, hermanos. Y nuestros corazones deben volver al Evangelio. Debemos ser animados y exhortados por el Evangelio. Si hemos olvidado la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, si hemos permitido que el gozo de nuestros corazones se vaya por las circunstancias. Un pastor hace muchos años nos decía que perder el gozo de la salvación es tan peligroso como que tengamos nuestra cabeza dentro de la boca de un cocodrilo a punto de cerrarse. ¿Se imaginan la boca de un cocodrilo y nuestra cabeza en medio de eso? Solo faltan segundos para que perdamos nuestra cabeza y nuestra vida. Y así está nuestra vida cuando nosotros perdemos el gozo de nuestra salvación. Eso es lo que está animando el apóstol Santiago en estos textos. Gócense, gloríense en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No pierdan el gozo de la salvación por nada de lo que estén pasando el día de hoy. Por eso, hermanos, el conocer a Cristo Jesús tiene un valor incalculable para el creyente. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos 3 al 11. Porque nosotros, dice, somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén. Tú pudieras identificar en estos textos si te estás gloriando en la salvación de Cristo. Tú pudieras decir que todo lo que tú tienes el día de hoy, logros, posesiones, experiencia, sabiduría, inteligencia, familia, salud, lo consideras como basura para ganar a Cristo Jesús. ¿Cómo estás viviendo el Evangelio el día de hoy? ¿Qué cosas estás persiguiendo? ¿Qué cosas te causan ansiedad en tu corazón? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Realmente pudieras considerar el día de hoy que todo lo que tienes es basura? ¿O me pudieras decir, no tengo nada? Soy pobre. Pero es lo que dice Santiago, ¿no? Que el pobre se gloríe en su alta posición, en la posición que Dios le ha dado como hijo de Dios. Ese es el valor del creyente, esa es la identidad del creyente, ese es el título del creyente, un hijo de Dios, comprado a un precio muy alto, el precio más alto que alguien pudiera pagar por una persona.
no basándonos en nuestra propia justicia, derivada de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en estos textos está apuntando otra vez a la obra de Cristo Jesús. Está apuntando a la cruz. Y esa debe ser nuestra cosmovisión. Ese debe ser el filtro donde nosotros vemos todas las circunstancias en nuestra vida. La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Las circunstancias y las pruebas y cualquier posición en la que nosotros nos encontremos el día de hoy deben ser vistos a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cualquier privación que tú tengas el día de hoy debe ser visto a través de la cruz de Cristo Jesús. No hay otro filtro, hermanos, iglesia, para la vida del creyente. No hay otro filtro, otros lentes por los que podamos ver la vida del creyente, sino por medio de Cristo Jesús y su obra en la cruz. Y eso debe cambiar nuestra teología. Eso debe cambiar lo que nosotros creemos de Dios el día de hoy. Por eso es que todos, desde acá decimos, todos somos teólogos, todos estudiamos la palabra de Dios. Tu teología debe ser correcta. Debe basarse en la obra de Cristo Jesús. Debe basarse en la palabra de Dios. Debe basarse en las promesas de Dios. No en cómo tú crees que es Dios. Tu teología, hermano, debe ser correcta para entender las circunstancias que tú te encuentras el día de hoy. Porque si tu teología no es correcta, vas a quejarte de Dios. Vas a cuestionar a Dios. ¿Sí? Vas a decirle al Señor, yo soy pobre. Necesito riquezas para poder gozarme. Y el rico va a decir, Señor, gracias por darme todo. Me siento muy amado y muy especial. Y probablemente me ames más que a otras personas. Mira cuántas cosas me has dado. Y ninguna de las dos cosas glorifica a Dios, por supuesto. Por eso necesitamos tener una cosmovisión correcta y un entendimiento correcto de todas las circunstancias. Por eso somos llamados a tener una cosmovisión eterna, hermano, de todas las circunstancias a las que nos enfrentamos. Versículo 11 de Santiago, capítulo 1. Pero el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchita el rico en medio de sus empresas. Amén. En medio de sus logros, en medio de su experiencia, en medio de sus triunfos, todo se marchita, todo desaparece. Lo que hoy está ya mañana no está. Y por eso yo te preguntaba al comienzo de esta prédica, ¿en qué cosas te estás gloriando el día de hoy? ¿Cuáles son las cosas que te dan seguridad y te dan identidad y te llevan a creer que eres un mejor creyente que otro? Por eso mi teología debe estar enfocada en la palabra de Dios y sus promesas, ¿no? Para entender y confiar en que las pruebas y los sufrimientos son temporales, pero los propósitos de Dios son eternos. Amén. Mi teología debe estar enfocada en eso. Cuando mi teología esté enfocada en la palabra de Dios y sus promesas, yo voy a poder gloriarme en las pruebas. Cuando mi teología esté enfocada en Dios y sus promesas, yo voy a poder experimentar paz en las diferentes pruebas y sufrimientos que son temporales. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo acá. No solo las posesiones que tú tienes son temporales, sino las circunstancias también son temporales. Pero los propósitos de Dios son eternos. Por eso debemos poner la vista en el lugar correcto. Segunda de Corintios 4. Por tanto, dice, no desfallezcamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera, dice el apóstol Pablo, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven.
porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Debemos poner la vista en el lugar correcto, hermanos. Y muchas veces nuestra vista está abrumada por las cosas temporales, por la realidad, por los gigantes que podemos tener enfrente. Esos gigantes que tenemos enfrente nos pueden dar miedo y temor. Y nos pueden llevar a dudar de las promesas de Dios. Por eso necesitamos ver todo a través de la cruz. Necesitamos ponernos los lentes de la cruz para entender que nuestro hombre exterior va muriendo. ¿Sí? Usted mira las frutas. Un banano hoy está amarillo y en la tarde ya está podrido. O el día siguiente está podrido. Si le echaron algún químico para que durara un poquito más. Pero nuestro cuerpo va muriendo también. Todos los días va muriendo. Pero nuestro espíritu interior va haciéndose cada día, se renueva, dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo considera las aflicciones leves. Pero si nuestro corazón no es el correcto, vamos a decir, pudiéramos llegar a pensar que estamos sufriendo de manera injusta, ¿no? Incluso pudiéramos llegar a declarar con la perversidad de nuestros corazones que podemos estar bebiendo de la copa amarga o de la copa de la ira, cuando nadie más puede hacerlo. Ya Cristo Jesús fue el que bebió esa copa en la cruz del Calvario. Nadie más puede beber de esa copa. Tu sufrimiento nunca va a compararse al de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso son aflicciones leves. Y hermano, yo no estoy minimizando lo que tú estás pasando el día de hoy, ni menospreciando lo que tú estás pasando el día de hoy. Yo quiero animarte con estas palabras a poner tu mirada en el lugar correcto. A pesar de la circunstancia y la prueba que tú te puedas encontrar el día de hoy, yo quiero animarte a poner la mirada en el lugar correcto. Yo quiero animarte a no perder el gozo de la salvación. Que lo que tú estás pasando el día de hoy puede ser algo muy difícil, pero es leve y pasajero y va a producir un peso eterno en tu vida. Amén. Debemos aprender a contentarnos en cualquiera sea nuestra situación. Filipenses 4:11, no que hable porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sí? Y este es el famoso texto en Filipenses 4:13, que continúa hablando en estos versículos. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él ha aprendido a contentarse, cualquiera sea su situación, escasez o abundancia. Es lo que el apóstol Santiago está diciendo en estos textos. No importa en la posición que tú te encuentres, en la pobreza o en la riqueza, en la escasez o en la abundancia. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, porque su corazón está completo con Cristo. No hay otra cosa ni persona que pueda satisfacer el corazón del hombre, hermanos. Nosotros fuimos diseñados por Dios y nuestro corazón fue diseñado para ser lleno del Señor, para ser lleno de Cristo. Por eso cuando un hombre anda por el mundo tratando de llenar su corazón con las cosas del mundo, nunca va a lograrlo. Nunca va a lograrlo. Por eso vemos muchos famosos, deportistas, actrices, actores, en depresión, en las drogas, porque su corazón no es tan lleno. Esas cosas no lo satisfacen. Son millonarios, poderosos, famosos, pero vacíos.
Porque las cosas del mundo no satisfacen el corazón del creyente. Porque el corazón del creyente fue diseñado para estar completo con Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo dice acá. Él está completo con Cristo. Por eso él puede contentarse cualquiera sea su situación. Y eso debe llevarnos a meditar también que debemos aprender a no confiar y sentir seguridad en las cosas del mundo, pues son pasajeras, igual que nuestra vida. Primera de Corintios 7:31, permítanme compartirles algunos textos. Primera de Corintios 7:31, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, dice, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Es un espejismo, si pudiéramos darle una definición. Primera de Juan 2:17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Salmo 102:11, mis días son como sombra que se mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Dice. Pero este es un reconocimiento en el corazón, hermanos, del propósito de nuestras vidas. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Con propósitos eternos o propósitos temporales? Por eso mi teología debe cambiar, mi cosmovisión debe cambiar. Cómo estoy viendo las circunstancias deben de cambiar. Dónde estoy confiando debe de cambiar. Si hiciéramos una auditoría del corazón el día de hoy, yo le sacara un examen, una prueba, y pudiéramos medir el tiempo que ustedes gastan en su día o las cosas que hacen en su día, qué cosas ocupan la mayor cantidad de ese tiempo. Si yo les preguntara el día de hoy, ¿cuáles son las cosas que ocupan su mente y su corazón el día de hoy? ¿Cuáles son esos afanes del día a día? ¿En qué cosas está metida y enfocada tu mente y tu corazón el día de hoy? Que perdemos de vista la perla de gran valor. Por eso el apóstol Santiago nos está diciendo que todas estas cosas son pasajeras, hermanos. Nos está exhortando y nos está animando a volver a la cruz. El evangelio es sencillo. Nosotros lo complicamos muchas veces. Nos está animando y nos está exhortando a examinar nuestra teología, a ver qué estoy creyendo de Dios, qué cosas estoy creyendo de Dios, dónde está puesta mi seguridad el día de hoy, dónde está puesta mi confianza, dónde está puesta mi identidad, dónde mi corazón se siente seguro y confiado. Si yo les preguntara en ese examen y auditoría del corazón, si ustedes están gozando en su salvación o han perdido el gozo de su salvación, ¿cómo estás viviendo el día a día? Fácil contestar esa pregunta. ¿Cómo estás viviendo el día a día? Va a reflejar si todavía te estás gozando en la cruz de Cristo o no. ¿Cuáles son tus preocupaciones del día de hoy? Ahorita, mientras predicamos la palabra de Dios, ¿dónde está tu mente? ¿Y dónde está tu corazón? ¿Qué cosas ocupan el lugar de Dios en tu corazón? ¿Dónde está tu mente y tu corazón? ¿Cuál es la cosmovisión que tú tienes en tu vida? Para ir terminando en este punto, debemos enfrentar las pruebas viviendo por la fe en Cristo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vive en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén.
Esa es la manera en que debemos enfrentar las pruebas, no confiando en la posición, en la circunstancia que estemos, sino viviendo por la fe en Cristo. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Es necesario, hermanos, iglesia, hacer una auditoría al corazón, examinar el corazón realmente y ver el tipo de teología que estamos viviendo el día de hoy, el tipo de teología que tú estás viviendo el día de hoy. Es necesario y urgente, amada iglesia, examinar el corazón. Si realmente tú puedes decir y declarar con tu boca que ya no eres tú el que está viviendo, sino que Cristo en ti es el que está viviendo. Y si la respuesta a esta pregunta es negativa o es un no, ¿qué esperas para arrepentirte de este pecado? ¿No sabes si saliendo de esa puerta tú vas a morir? ¿Por qué confías en que vas a seguir viviendo más años? ¿Quién te asegura eso? ¿No es acaso Dios el dueño de nuestras vidas? Y como dice Santiago, el rico con sus riquezas se marchita y ya no está. Hoy no está y mañana no está. Por eso, hermano, es necesario meditar en la profundidad de nuestros corazones en qué cosas nos estamos gloriando el día de hoy. ¿Cuáles son nuestras seguridades y nuestras confianzas? Permítame leerles un texto más en Isaías 40. Y miren, qué interesante esto. Probablemente cuando el apóstol Santiago estaba escribiendo estos textos, probablemente en su mente y en su corazón estaba este texto en Isaías. Y por eso yo les decía que el argumento de Santiago al escribir estos textos eran las promesas de Dios. Santiago 40, 6 al 8, dice: una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Santiago estaba recordando estas palabras del Antiguo Testamento y con estas palabras quería animar a su audiencia. No confíen en sus posesiones ni en su condición. Hoy estamos y mañana no estamos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las promesas de Dios son eternas. Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Dios no cambia. Dios no falla. Amén. Dios es bueno, hermanos, en medio de las pruebas. Por eso, amada iglesia, tenemos una esperanza segura en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es en la cruz de Cristo donde debemos gozarnos. Es en la cruz de Cristo donde debemos gloriarnos. Es la cruz de Cristo la que nos debe dar seguridad de identidad. El título Hijo de Dios debe ser el título más precioso que una persona puede tener en su vida. ¿Sí? Si hay algo que pueda jactarte, como dice el apóstol Pablo, es en la cruz de Cristo. En que el Señor Jesucristo pagó un alto precio por ti y por mí. Nos rescató de la muerte eterna. Nos pasó a la vida eterna. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Pero déjame preguntarte nuevamente, y quiero que esta pregunta puedas meditarla durante la semana. ¿Realmente estás gozándote en la cruz de Cristo? ¿Tienes gozo de salvación o has perdido el gozo de la salvación? Y esa es una pregunta muy importante para el corazón. Porque si has perdido el gozo de la salvación, prácticamente has perdido todo en el Evangelio.
porque el gozo de la salvación es Cristo. Y si no te gozas en Cristo, entonces te estás gozando en ti mismo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra, Señor, por el ánimo y la exhortación en estos textos, Señor, a poder recordar dónde debemos gloriarnos, dónde debemos gozarnos, dónde debemos descansar y confiar. Gracias, Señor, por recordarnos en nuestra mente y corazones cuál es nuestra identidad como creyentes, cuál es nuestra seguridad como creyentes. La vida es pasajera, Señor. Las posesiones son pasajeras, pero muchas veces luchamos en confiar con eso. Confiamos en que tenemos seguridad en nuestras cuentas bancarias, posesiones, personas, Señor. Muy sutilmente nuestras acciones y la tendencia de nuestro corazón nos lleva a confiar en eso. Ayúdenos, Señor, a menguar completamente, a arrepentirnos de ese pecado y poner toda nuestra confianza y esperanza en la obra de Cristo Jesús, de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. No en nuestros propios méritos o experiencias, Señor. Que nuestro gozo sea completo en la cruz del Calvario, Señor. Que nuestro gozo sea completo en Cristo Jesús. Que no haya otro gozo, Señor, en nuestros corazones, sino en nuestra seguridad de salvación, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Pero gracias también por rescatarnos de la muerte eterna, Señor. Por rescatarnos, Señor, de ser sus enemigos. Ya no somos más sus enemigos. Ahora tenemos paz con Dios y hemos sido reconciliados, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ayúdenos a que nuestra teología descanse en la obra de Cristo Jesús. Que nuestra teología sea correcta, Señor, y nos lleve a confiar plenamente en usted, Señor, en sus promesas, a experimentar la paz que sobrepase todo entendimiento, sea cual sea nuestra circunstancia, Señor, y a entender que somos solo peregrinos en este mundo, Señor, que estamos en el mundo, como dice su oración, Señor, de intercesión. Estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Que entendamos eso en nuestra mente y corazón, que nuestra identidad está puesta sobre Cristo Jesús y su salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Son amados.